Es momento para dar paso a nuestros enigmas literarios con el inconmensurable Jesús Callejo. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Vaya, bribón, vienes vestido ad hoc. Sí, me has pillado con esta peluca, ¿no? Con la peluca. Con los adminículos estos sádicos. Con el látigo de 7 puntas, con garfios ígneos. Que menos, hay que ponerse en ambiente para hablar del Marqués de Sade. Bueno, Justín, qué gran obra, ¿eh? Qué gran obra, sí, qué gran obra, que se lo digan a él, que supo cárcel como un bendito presidente por escribir Justín. Bueno, Justín, Juliet, la filosofía del tocador. Le tomaron por loco, ¿no? Le tomaron por loco y un poco loco estaba. La verdad que fue un libre pensador que se enemistó con todo el mundo y eso fue la mejor prueba de que realmente era incómodo para todos, ¿no? Fue incómodo para la monarquía, fue incómodo para la república, fue incómodo para Napoleón, lo que pasa es que Napoleón ya le pilló un poco... Para la sociedad, que le albergó, ¿no? Ya un poco de lejos, pero en general para todos, sí, porque sus obras, su forma de ser, su carácter, estamos hablando de que era un noble, incluso sobrevivió a la Revolución Francesa, lo cual ya es bastante enigmático en él, ¿no? Pues sobrevivió un poco a todo. Lo que pasa es que este hombre estuvo encarcelado unas 12 veces, lo que supuso un total de 30 años de su vida en la cárcel, en la reclusión. En el último periodo en un manicomio. O sea que realmente estamos hablando de un personaje singular que escribió bastantes obras y bastante bien escritas en general, o sea que no estamos hablando de un personaje menor dentro del mundo de la literatura, pero pesaba más, por supuesto, su fama, pesaba más sus tropelías, su libertinaje, que es su arte literario. Sí. Y de hecho, pues por eso estamos hablando de él, por eso es un ejemplo dentro de las patologías sexuales, el sadismo al que su apellido dio nombre, y por eso realmente es uno de esos personajes denostado, pero también alabado y admirado por mucha gente que ahora realmente le reconoce como uno de los grandes librepensadores de la heterodoxia de los últimos siglos. El Marqués de Sade era un hombre culto, refinado, un hombre muy bien educado, pero absolutamente disoluto, ¿no? Totalmente desquiciado, además, porque sí. Eso hay que reconocerlo. Ni siquiera excéntrico, ¿no? Sí, es que era mucho más que excéntrico, claro. Porque excéntricos había muchos en aquella época, estamos hablando del siglo XVIII, donde la excentricidad, pues estamos hablando del siglo de Casanova, por ejemplo, del siglo de Saint Germain, por ejemplo. Fíjate que si Saint Germain era excéntrico, que hizo que en muchísimos de los salones pues realmente fuera invitado, pero no tanto por sus buenos modales, sino sencillamente por las cosas que él podía hacer, por los juegos de manos, por la oratoria que tenía. Era el siglo del conde Cagliostro, por cierto, que el Marqués de Sade, muchos dicen que realmente no llegó a ser marqués, sino que realmente se lo era conde. Bueno, para que Donatien Alphonse François de Sade, como realmente era su nombre, pues parece que se sacó de la manga este antiguo título que él tenía de sus antepasados, que era el de marqués, aunque él nunca llegó a ser marqués. Pero bueno, da igual. El hecho es que Rubén Darío, el gran poeta Rubén Darío, se refería a él siempre como el divino marqués. De alguna forma le elevó un poco a la categoría de mártir, a pesar de que él no fue ningún mártir, sino todo lo contrario. Fue alguien que vivió intensamente la vida, pero de una forma tan radical que incluso se le llegó a acusar de sodomiar, a lo menos que se le acusaba, sino de envenenar. O sea, se le acusó de asesinato y fue condenado a muerte. Lo que pasa es que en rebeldía, porque se marchó, ¿no? Esto es uno de los grandes escándalos que él tuvo. Él se alista en el ejército, participó en la Guerra de los 7 años, en la campaña de Prusia. Él empieza como subteniente de caballería, al final termina como capitán, o sea que le fueron ascendiendo, pero ya por entonces tenía fama de disoluto y de mujeriego, ¿no? Se llega a casar en 1763, se casa con René de Launay, con la que tiene 3 hijos, pero bueno, un matrimonio, visto su carácter, pues abocado al fracaso, ¿no? Porque tuvo bastantes amantes, tanto masculinas como femeninas, ¿eh? O sea que no te creas que este hombre hacía todo, a pluma, a pelo y a paja, ¿no? O sea no se cortaba un pelo y protagonizó 2 grandes escándalos en su vida, que fue el escándalo de Arcueil en París en 1768, donde torturó a una muchacha, a Rose Keller se llamaba, que dice que llamó a su finca, que jugó con ella a todo tipo de juegos, entre ellos a hacerla heridas, a todo tipo de juegos sexuales, hasta el punto de que luego esas heridas
eran cubiertas con cera derretida o con lacre derretido, o sea que hasta esas burradas llegó a hacer el hombre, ¿no? Y se tuvo que ir, por supuesto, escapó varias veces de París, incluso alguna que otra vez de la cárcel, y el famoso escándalo de Marsella, unos años más tarde, en 1772, ese fue más grave porque le valió una condena a muerte, como te decía, por los delitos de sodomía y de envenenamiento. Es una sentencia que se dicta en rebeldía porque él se marcha con su cuñada a Italia, por cierto, allí cambia el nombre y se hace llamar el conde de Maza, y es perseguido por todo el mundo hasta que, una vez que regresa a París, le vuelven a encarcelar, ya te digo, durante 12 veces en distintas ocasiones, 30 años de su vida chupando cárcel, pero que bueno, que él la aprovechaba para escribir sus obras, porque realmente hacía tantas cosas que donde realmente tenía un poco de tranquilidad, de sosiego, era en la cárcel, hasta incluso llega el momento que en el manicomio de Charenton, es el último lugar donde él está penando, ¿no?, por sus muchos delitos, pues hace representar sus obras teatrales a los propios locos, a los propios internados de allí. El hombre realmente no llegaba a descansar nunca. ¿Cuándo fallece el Marqués de Sade? Sí, él fallece un 2 de diciembre de 1814. Estamos hablando con 74 años de edad, ya fallece medio ciego, desquiciado totalmente en el manicomio de Charenton. Lo que pasa es que él tiene suerte porque cuando le encarcelan, y le encarcelan en distintos lugares, pero bueno, está en la cárcel de Vincennes, luego le llevan a la Bastilla, y en la Bastilla, pues él, sin embargo, no llega a estar en el momento que se produce la rebelión popular en el año 1789, porque él había hecho una de esas cosas que le llamaba mucho la atención. Él estaba muy obsesionado por determinados elementos. Uno era por la aritmética. Él sumaba todos los azotes que le daban, él sumaba los números, los dígitos, las fechas, porque él siempre pensaba que había una especie de predestinación ahí, y él tenía como obsesión también los paseos. Cuando está en la cárcel de la Bastilla en el año 1789, antes de que ocurra el levantamiento popular, bueno, pues él protesta de que no le dejen pasear diariamente pues por el patio, que es lo que él quería, ¿no? Le castigaban de esta forma. Y entonces, como su celda daba a la calle, pues en los barrotes empieza a dar una especie de escándalo, empieza a hacer una sonada con todo tipo de ruidos, diciendo que quieren matar a los presos, los propios carceleros, por no cumplir sus normas. Bueno, eso crea un escándalo que le trasladan de cárcel. Entonces él se pierde uno de los acontecimientos históricos más importantes de la humanidad, que es cuando se produce el levantamiento popular. Lo que pasa es que un año después, evidentemente, liberan a todos. Y él, aunque era noble, él deja de ser noble, se convierte en escritor, dice que él ya quiere ser solo un hombre de letras, para huir un poco de esa fama que tenía de noble y evitar que le lleguen a guillotinar. Que estuvo a punto por Robespierre, porque llegó un momento en que se entera un poco de su vida disoluta. Él hace también una serie de panfletos contra el terror de Robespierre y luego también contra Napoleón y Josefina, y siempre está a punto de morir, pero siempre hay una especie de mano providencial que le salva, hasta el punto de que prácticamente se puede decir que muere de loco a los 74 años en esta cárcel o manicomio de Charenton. Sobrevivió a Luis XVI, a Luis XV, sobrevivió al terror de Robespierre, a la Revolución Francesa, sobrevivió al mismísimo Napoleón. Cuando él fallece, Napoleón está en Elba. Sí, entonces, qué vida tan azarosa la del Marqués de Sade. Con 74 años se nos fue, dejando, eso sí, muchísimas obras raras como ya solas. Y claro, no en vano es el fundador del sadismo, ¿no? Sí, bueno, una de las obras más significativas ya no es tanto la de Justine o Juliette, sino son los 120 días de Sodoma, que sabes que Pasolini lleva al cine. Los 120 días de Sodoma es una especie de colección de aberraciones sexuales, ¿no? Y Pasolini, además, sabes que es su última obra, su última película, en la que él filma, porque él muere después de una forma muy misteriosa. Antes de terminar esa película, tiene que terminar un discípulo suyo, y se piensa que hay una especie de maldición de esta obra. Ya la obra que él escribe, por cierto, el Marqués de Sade en la Bastilla, los 120 días de Sodoma, ya estaba con una aureola de maldita, y justo cuando Pierpaolo Pasolini hace su película, todo el mundo le dijo que no siguiera por ahí, porque su fama, que ya también tenía una fama de disoluto Pasolini, era bastante amplia, pues que no iba a incrementar precisamente pues un poco la labor que él quería eliminar, un poco esa leyenda negra que también tenía Pasolini. Mira tú por dónde, al final muere de una forma, ya digo, misteriosa, y siempre hay alguien que lo achaca un poco a esa maldición que tenía 120 días de Sodoma, que por cierto es una obra espeluznante para leer, y la película, que yo la llegué a ver hace tiempo, es de las películas más horripilantes que he visto en mi vida. O sea, yo no he visto salir a tanta gente del cine como en aquella película. O sea, de alguna forma refleja la mentalidad, la psicología
de este perturbado que realmente era el Marqués de Sade. Pues nada, Jesús, hemos aprendido algo más acerca de él, de su enigma literario, así que toma el flagelo, vamos a fustigarnos un poco por nuestros pecados, Jesús. Vamos a fustigarnos, y menos mal lo que dijo en el epitafio el Marqués de Sade, dice: si no viví más fue porque no me dio tiempo. Menos mal que no me dio tiempo. Es momento para dar paso a nuestros enigmas literarios con el inconmensurable Jesús Callejo. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Vaya, bribón, vienes vestido ad hoc. Sí, me has pillado con esta peluca, ¿no? Con la peluca. Con los adminículos estos sádicos. Con el látigo de 7 puntas, con garfios ígneos. Que menos, hay que ponerse en ambiente para hablar del Marqués de Sade. Bueno, Justín, qué gran obra, ¿eh? Qué gran obra, sí, qué gran obra, que se lo digan a él, que chupó cárcel como un bendito precisamente por escribir Justín. Bueno, Justín, Juliet, la filosofía del tocador. Le tomaron por loco, ¿no? Le tomaron por loco y un poco loco estaba. La verdad que fue un libre pensador que se enemistó con todo el mundo, y eso fue la mejor prueba de que realmente era incómodo para todos, ¿no? Fue incómodo para la monarquía, fue incómodo para la república, fue incómodo para Napoleón, para que Napoleón ya le pilló un poco... Para la sociedad que le albergó, ¿no? Ya un poco de lejos, pero en general para todos, sí, porque sus obras, su forma de ser, su carácter, estamos hablando de que era un noble, incluso sobrevivió a la Revolución Francesa, lo cual ya es bastante enigmático en él, ¿no? Pues sobrevivió un poco a todo. Lo que pasa es que este hombre estuvo encarcelado unas 12 veces, lo que supuso un total de 30 años de su vida en la cárcel, en reclusión. En el último periodo en un manicomio. O sea que realmente estamos hablando de un personaje singular que escribió bastantes obras y bastante bien escritas en general, o sea que no estamos hablando de un personaje menor dentro del mundo de la literatura, pero pesaba más, por supuesto, su fama, pesaba más sus tropelías, su libertinaje, que es su arte literario. Sí. Y de hecho, pues por eso estamos hablando de él, por eso es un ejemplo dentro de las patologías sexuales, el sadismo al que su apellido dio nombre, y por eso realmente es uno de esos personajes denostado, pero también alabado y admirado por mucha gente que ahora realmente le reconoce como uno de los grandes librepensadores de la heterodoxia de los últimos siglos. El Marqués de Sade era un hombre culto, refinado, un hombre muy bien educado, pero absolutamente disoluto, ¿no? Totalmente desquiciado, además, porque sí, eso hay que reconocerlo. Ni siquiera excéntrico, ¿no? Sí, es que era mucho más que excéntrico, porque excéntricos había muchos en aquella época, estamos hablando del siglo XVIII, donde la excentricidad, pues estamos hablando del siglo de Casanova, por ejemplo, del siglo de Saint Germain, por ejemplo. Fíjate que si Saint Germain era excéntrico, que hizo que en muchísimos de los salones pues realmente fuera invitado, pero no tanto por sus buenos modales, sino sencillamente por las cosas que él podía hacer, por los juegos de manos, por la oratoria que tenía. Era el siglo del conde Cagliostro, por cierto, que el Marqués de Sade, muchos dicen que realmente no llegó a ser marqués, sino que realmente solo era conde. Bueno, para que Donatien Alphonse François de Sade, como realmente era su nombre, pues parece que se sacó de la manga este antiguo título que él tenía de sus antepasados, que era el de marqués, aunque él nunca llegó a ser marqués. Pero bueno, da igual. El hecho es que Rubén Darío, el gran poeta Rubén Darío, se refería a él siempre como el divino marqués. De alguna forma le elevó un poco a la categoría de mártir, a pesar de que él no fue ningún mártir, sino todo lo contrario. Fue alguien que vivió intensamente la vida, pero de una forma tan radical que incluso se le llegó a acusar de sodomiar, a lo menos que se le acusaba, sino de envenenar. O sea, se le acusó de asesinato y fue condenado a muerte. Lo que pasa es que en rebeldía, porque se marchó, ¿no? Esto es uno de los grandes escándalos que él tuvo. Él se alista en el ejército, participó en la Guerra de los 7 años, en la campaña de Prusia. Él empieza como subteniente de caballería, al final termina como capitán, o sea que le fueron ascendiendo, pero ya por entonces tenía fama de disoluto y de mujeriego, ¿no? Se llega a casar en 1763, se casa con René de Launay, con la que tiene 3 hijos, pero bueno, un matrimonio, visto su carácter, pues abocado al fracaso, ¿no? Porque tuvo bastantes amantes, tanto masculinas como femeninas, O sea que no te creas que este hombre hacía todo, a pluma, a pelo y a paja, ¿no? O sea, no se cortaba un pelo y protagonizó 2 grandes escándalos en su vida, que fue el escándalo de Arcueil en París en 1768, donde torturó a una muchacha, a Rose Keller se llamaba, que dice que llamó a su finca, que jugó con ella a todo tipo de juegos, entre ellos a hacerla heridas, a
a todo tipo de juegos sexuales, hasta el punto de que luego esas heridas eran cubiertas con cera derretida o con lacre derretido, o sea que hasta esas burradas llegó a hacer el hombre, ¿no? Y se tuvo que ir, por supuesto, escapó varias veces de París, incluso alguna que otra vez de la cárcel, y el famoso escándalo de Marsella, unos años más tarde, en 1772, ese fue más grave porque le valió una condena a muerte, como te decía, por los delitos de sodomía y de envenenamiento. Es una sentencia que se dicta en rebeldía porque él se marcha con su cuñada a Italia, por cierto, allí cambia el nombre y se hace llamar el conde de Maza, y es perseguido por todo el mundo hasta que, una vez que regresa a París, le vuelven a encarcelar, ya te digo, durante 12 veces en distintas ocasiones, 30 años de su vida chupando cárcel, pero que bueno, que él la aprovechaba para escribir sus obras, porque realmente hacía tantas cosas que donde realmente tenía un poco de tranquilidad, de sosiego, era en la cárcel, hasta incluso llega el momento que en el manicomio de Charenton, es el último lugar donde él está penando, ¿no?, por sus muchos delitos, pues hace representar sus obras teatrales a los propios locos, a los propios internados de allí. El hombre realmente no llegaba a descansar nunca. ¿Cuándo fallece? ¿Cuándo fallece el Marqués de Sade? Sí, él fallece un 2 de diciembre de 1814. Estamos hablando con 74 años de edad, ya fallece medio ciego, desquiciado totalmente en el manicomio de Charenton. Lo que pasa es que él tiene suerte porque cuando le encarcelan, y le encarcelan en distintos lugares, pero bueno, está en la cárcel de Vincennes, luego le llevan a la Bastilla, y en la Bastilla, pues él, sin embargo, no llega a estar en el momento que se produce la rebelión popular en el año 1789, porque él había hecho una de esas cosas que le llamaba mucho la atención. Él estaba muy obsesionado por determinados elementos. Uno era por la aritmética. Él sumaba todos los azotes que le daban, él sumaba los números, los dígitos, las fechas, porque él siempre pensaba que había una especie de predestinación ahí, y él tenía como obsesión también los paseos. Cuando está en la cárcel de la Bastilla en el año 1789, antes de que ocurra el levantamiento popular, bueno, pues él protesta de que no le dejen pasear diariamente pues por el patio, que es lo que él quería, ¿no? Le castigaban de esta forma. Y entonces, como su celda daba a la calle, pues en los barrotes empieza a dar una especie de escándalo, empieza a hacer una sonada con todo tipo de ruidos, diciendo que quieren matar a los presos, los propios carceleros, por no cumplir sus normas. Bueno, eso crea un escándalo que le trasladan de cárcel. Entonces él se pierde uno de los acontecimientos históricos más importantes de la humanidad, que es cuando se produce el levantamiento popular. Lo que pasa es que un año después, evidentemente, liberan a todos. Y él, aunque era noble, él deja de ser noble, se convierte en escritor, dice que él ya quiere ser solo un hombre de letras, para huir un poco de esa fama que tenía de noble y evitar que le lleguen a guillotinar. Que estuvo a punto por Robespierre, porque llegó un momento en que se entera un poco de su vida disoluta. Él hace también una serie de panfletos contra el terror de Robespierre y luego también contra Napoleón y Josefina, y siempre está a punto de morir, pero siempre hay una especie de mano providencial que le salva, hasta el punto de que prácticamente se puede decir que muere de loco a los 74 años en esta cárcel o manicomio de Charenton. Sobrevivió a Luis XVI, a Luis XV, sobrevivió al terror de Robespierre, a la Revolución Francesa, sobrevivió al mismísimo Napoleón. Cuando él fallece, Napoleón está en Elba. Sí, entonces, qué vida tan azarosa la del Marqués de Sade. Con 74 años se nos fue, dejando, eso sí, muchísimas obras raras como ya solas, y claro, no en vano es el fundador del sadismo, ¿no? Sí, bueno, una de las obras más significativas ya no es tanto la de Tyr, a pesar de que él no fue ningún mártir, sino todo lo contrario. Fue alguien que vivió intensamente la vida, pero de una forma tan radical que incluso se le llegó a acusar de sodomiar, a lo menos que se le acusaba, sino de envenenar. O sea, se le acusó de asesinato y fue condenado a muerte. Lo que pasa es que en rebeldía, porque se marchó, ¿no? Estos son uno de los grandes escándalos que él tuvo. Él se alista en el ejército, participó en la Guerra de los 7 años, en la campaña de Prusia. Él empieza como subteniente de caballería, al final termina como capitán, o sea que le fueron ascendiendo, pero ya por entonces tenía fama de disoluto y de mujeriego, ¿no? Se llega a casar en 1763, se casa con René de Launay, con la que tiene 3 hijos, pero bueno, un matrimonio, visto su carácter, pues abocado al fracaso, ¿no? Porque tuvo bastantes amantes, tanto masculinas como femeninas, ¿eh? O sea que no te creas que este hombre hacía todo, a pluma, a pelo y a paja, ¿no? O sea, no se cortaba un pelo, y protagonizó 2 grandes escándalos en su vida, que fue el escándalo de Arcueil en París en 1768, donde torturó a una muchacha, a Rose Keller se llamaba,
que bueno, dice que llamó a su finca, que jugó con ella a todo tipo de juegos, entre ellos a hacerla heridas, a todo tipo de juegos sexuales, hasta el punto de que luego esas heridas eran cubiertas con cera derretida o con lacre derretido, o sea que hasta esas burradas llegó a hacer el hombre, ¿no? Y se tuvo que ir, por supuesto, escapó varias veces de París, incluso alguna que otra vez de la cárcel, y el famoso escándalo de Marsella, unos años más tarde, en 1772, ese fue más grave porque le valió una condena a muerte, como te decía, por los delitos de sodomía y de envenenamiento. Es una sentencia que se dicta en rebeldía porque él se marcha con su cuñada a Italia, por cierto, allí cambia el nombre y se hace llamar el conde de Maza, y es perseguido por todo el mundo hasta que, una vez que regresa a París, le vuelven a encarcelar, ya te digo, durante 12 veces en distintas ocasiones, 30 años de su vida chupando cárcel, pero que bueno, que él la aprovechaba para escribir sus obras, porque realmente hacía tantas cosas que donde realmente tenía un poco de tranquilidad, de sosiego, era en la cárcel, hasta incluso llega el momento que en el manicomio de Charenton, es el último lugar donde él está penando, ¿no?, por sus muchos delitos, pues hace representar sus obras teatrales a los propios locos, a los propios internados de allí. El hombre realmente no llegaba a descansar nunca. ¿Cuándo fallece? ¿Cuándo fallece el Marqués de Sade? Sí, él fallece un 2 de diciembre de 1814. Estamos hablando con 74 años de edad, ya fallece medio ciego, desquiciado totalmente en el manicomio de Charenton. Lo que pasa es que él tiene suerte porque cuando le encarcelan, y le encarcelan en, bueno, pues en distintos lugares, pero bueno, está en la cárcel de Vincennes, luego le llevan a la Bastilla, y en la Bastilla, pues él, sin embargo, no llega a estar en el momento que se produce la rebelión popular en el año 1789, para todos, ¿no? Fue incómodo para la monarquía, fue incómodo para la república, fue incómodo para, bueno, iba a decir, para Napoleón, para que Napoleón ya le pilló un poco... Para la sociedad que le albergó, ¿no? Ya un poco de lejos, pero en general para todos, sí, porque sus obras, su forma de ser, su carácter, estamos hablando de que era un noble, incluso sobrevivió a la Revolución Francesa, lo cual ya es bastante enigmático en él, ¿no? Pues sobrevivió un poco a todo. Lo que pasa es que este hombre estuvo encarcelado unas 12 veces, lo que supuso un total de 30 años de su vida en la cárcel, en reclusión, en el último periodo en un manicomio. O sea que realmente estamos hablando de un personaje singular que escribió bastantes obras y bastante bien escritas en general, o sea que no estamos hablando de un personaje menor dentro del mundo de la literatura, pero pesaba más, por supuesto, su fama, pesaba más sus tropelías, su libertinaje, que es su arte literario. Sí. Y de hecho, pues por eso estamos hablando de él, por eso es un ejemplo dentro de las patologías sexuales, el sadismo al que su apellido dio nombre, y por eso realmente es uno de esos personajes denostado, pero también alabado y admirado por mucha gente que ahora realmente le reconoce como uno de los grandes librepensadores de la heterodoxia de los últimos siglos. El Marqués de Sade era un hombre culto, refinado, un hombre muy bien educado, pero absolutamente disoluto, ¿no? Totalmente desquiciado, además, porque sí, eso hay que reconocerlo. Ni siquiera excéntrico, ¿no? Sí, es que era mucho más que excéntrico, porque excéntricos había muchos en aquella época, estamos hablando del siglo XVIII, donde la excentricidad, pues estamos hablando del siglo de Casanova, por ejemplo, del siglo de, no sé, de Saint Germain, por ejemplo. Fíjate que si Saint Germain era excéntrico, que hizo que en muchísimos de los salones pues realmente fuera invitado, pero no tanto por sus buenos modales, sino sencillamente por las cosas que él podía hacer, por los juegos de manos, por la oratoria que tenía. Era el siglo del conde Cagliostro, por cierto, que el Marqués de Sade, muchos dicen que realmente no llegó a ser marqués, sino que realmente se lo era conde. Bueno, para que Donatien Alphonse François de Sade, como realmente era su nombre, pues parece que se sacó de la manga este antiguo título que él tenía de sus antepasados, que era el de marqués, aunque él nunca llegó a ser marqués. Pero bueno, da igual. El hecho es que Rubén Darío, el gran poeta Rubén Darío, se refería a él siempre como el divino marqués. De alguna forma le elevó un poco a la categoría de mártir, a pesar de que él no fue ningún mártir, sino todo lo contrario. Fue alguien que vivió intensamente la vida, pero de una forma tan radical que incluso se le llegó a acusar de sodomiar, a lo menos que se le acusaba, sino de envenenar. O sea, se le acusó de asesinato y fue condenado a muerte
Lo que pasa es que en rebeldía, porque se marchó, ¿no? Esto es uno de los grandes escándalos que él tuvo. Él se alista en el ejército, participó en la Guerra de los 7 años, en la campaña de Prusia. Él empieza como subteniente de caballería, al final termina como capitán. El gran poeta Rubén Darío se refería a él siempre como el divino marqués. De alguna forma le elevó un poco a la categoría de mártir, a pesar de que él no fue ningún mártir, sino todo lo contrario. Fue alguien que vivió intensamente la vida, pero de una forma tan radical que incluso se le llegó a acusar de sodomiar, a lo menos que se le acusaba, sino de envenenar. O sea, se le acusó de asesinato y fue condenado a muerte. Lo que pasa es que en rebeldía, porque se marchó, ¿no? Esto es uno de los grandes escándalos que él tuvo. Él se alista en el ejército, participó en la Guerra de los 7 años, en la campaña de Prusia. Él empieza como subteniente de caballería, al final termina como capitán, o sea que le fueron ascendiendo. Pero ya por entonces tenía fama de disoluto y de mujeriego, ¿no? Se llega a casar en 1763, se casa con René de Launay, con la que tiene 3 hijos, pero bueno, un matrimonio, visto su carácter, pues abocado al fracaso, ¿no? Porque tuvo bastantes amantes, tanto masculinas como femeninas, ¿eh? O sea que no te creas que este hombre hacía todo, a pluma, a pelo y a paja, ¿no? O sea que no se cortaba un pelo y protagonizó 2 grandes escándalos en su vida, que fue el escándalo de Arcueil en París en 1768, donde torturó a una muchacha, a Rose Keller se llamaba, que dice que llamó a su finca, que jugó con ella a todo tipo de juegos, entre ellos a hacerla heridas, a todo tipo de juegos sexuales, hasta el punto de que luego esas heridas eran cubiertas con cera derretida o con lacre derretido, o sea que hasta esas burradas llegó a hacer el hombre, ¿no? Y se tuvo que ir, por supuesto, escapó varias veces de París, incluso alguna que otra vez de la cárcel, y el famoso escándalo de Marsella, unos años más tarde, en 1772, ese fue más grave porque le valió una condena a muerte, como te decía, por los delitos de sodomía y de envenenamiento. Es una sentencia que se dicta en rebeldía porque él se marcha con su cuñada a Italia, por cierto, allí cambia el nombre y se hace llamar el conde de Maza, y es perseguido por todo el mundo hasta que, una vez que regresa a París, le vuelven a encarcelar, ya te digo, durante 12 veces en distintas ocasiones, 30 años de su vida chupando cárcel, pero que bueno, que él la aprovechaba para escribir sus obras, porque realmente hacía tantas cosas que donde realmente tenía un poco de tranquilidad, de sosiego, era en la cárcel, hasta incluso llega el momento que en el manicomio de Charenton, es el último lugar donde él está penando, ¿no?, por sus muchos delitos, pues hace representar sus obras teatrales a los propios locos, a los propios internados de allí. El hombre realmente no llegaba a descansar nunca. ¿Cuándo fallece? ¿Cuándo fallece el Marqués de Sade? Sí, él fallece un 2 de diciembre de 1814. Estamos hablando con 74 años de edad, ya fallece medio ciego, desquiciado totalmente en el manicomio de Charenton. Lo que pasa es que él tiene suerte porque cuando le encarcelan, y le encarcelan en distintos lugares, pero bueno, está en la cárcel de Vincennes, luego le llevan a la Bastilla, y en la Bastilla, Justin, Juliet, la filosofía del tocador... Le tomaron por loco, ¿no? Le tomaron por loco y un poco loco estaba. La verdad que fue un libre pensador que se enemistó con todo el mundo, y eso fue la mejor prueba de que realmente era incómodo para todos, ¿no? Fue incómodo para la monarquía, fue incómodo para la república, fue incómodo para Napoleón, lo que pasa es que Napoleón ya le pilló un poco... Para la sociedad, que le albergó, ¿no? Ya un poco de lejos, pero en general para todos, sí, porque sus obras, su forma de ser, su carácter, estamos hablando de que era un noble, incluso sobrevivió a la Revolución Francesa, lo cual ya es bastante enigmático en él, ¿no? Pues sobrevivió un poco a todo. Lo que pasa es que este hombre estuvo encarcelado unas 12 veces, lo que supuso un total de 30 años de su vida en la cárcel, en la reclusión, en el último periodo en un manicomio. O sea que realmente estamos hablando de un personaje singular que escribió bastantes obras y bastante bien escritas en general, o sea que no estamos hablando de un personaje menor dentro del mundo de la literatura, pero pesaba más, por supuesto, su fama, pesaba más sus tropelías, su libertinaje, que es su arte literario. Sí. Y de hecho, pues por eso estamos hablando de él, por eso es un ejemplo dentro de las patologías sexuales, el sadismo al que su apellido dio nombre, y por eso realmente es uno de esos personajes denostado, pero también alabado y admirado por mucha gente que ahora realmente le reconoce como uno de los grandes librepensadores de la heterodoxia de los últimos siglos. El Marqués de Sade era un hombre culto, refinado, un hombre muy bien educado,
pero absolutamente disoluto, ¿no? Totalmente desquiciado, además, porque sí. Eso hay que reconocerlo. Ni siquiera excéntrico, ¿no? Sí, es que era mucho más que excéntrico, claro. Porque excéntricos había muchos en aquella época, estamos hablando del siglo XVIII, donde la excentricidad, pues estamos hablando del siglo de Casanova, por ejemplo, del siglo de, no sé, de Saint Germain, por ejemplo. Fíjate que si Saint Germain era excéntrico, que hizo que en muchísimos de los salones pues realmente fuera invitado, pero no tanto por sus buenos modales, sino sencillamente por las cosas que él podía hacer, por los juegos de manos, por la oratoria que tenía. Era el siglo del conde de Cagliostro, por cierto, que el marqués de Sade, muchos dicen que realmente no llegó a ser marqués, sino que realmente solo era conde. Bueno, para que Donatien Alphonse François de Sade, como realmente era su nombre, pues parece que se sacó de la manga este antiguo título que él tenía de sus antepasados, que era el de marqués, aunque él nunca llegó a ser marqués. Pero bueno, da igual. El hecho es que Rubén Darío, el gran poeta Rubén Darío, se refería a él siempre como el divino marqués. De alguna forma le elevó un poco a la categoría de mártir, a pesar de que él no fue ningún mártir, sino todo lo contrario. Fue alguien que vivió intensamente la vida, pero de una forma tan radical que incluso se le llegó a acusar de sodomiar, a lo menos que se le acusaba, sino de envenenar. O sea, se le acusó de asesinato y fue condenado